¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Bueno, felizmente tenemos, ¿qué tal, Alejandra? Buenos días, ¿qué tal? Felizmente tenemos clases virtuales, no presenciales, ya que me imagino todos se levantaron con la noticia de la movilidad, pero bueno, al menos estamos aquí todavía en clases virtuales. Los que hayan tenido clases presenciales se suspendieron, ¿no? Mañana creo que es normal. Bueno, seguiremos nosotros con nuestras clases y evaluaremos también, pues, ¿no? Ya también vamos a evaluar, vamos a comentar eh, gobiernos también, vamos a aprender conceptos políticos de gobiernos autoritarios, clientelistas, ¿no? Cómo manejan ciertas situaciones, ¿no? Y bueno, vamos a ir también analizándolos a raíz de los acontecimientos presentes, ¿no? O actuales, ya que esa es la dinámica de la clase, ¿no? La dinámica de la clase, como ustedes saben, no solamente es aprender temas de historia, sino también irlos evaluando en el presente, ¿no? O en la permanencia de nuestras generaciones, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo eso. Eh, Espero que, ¿no? Como les comento, todos estén bien. Muchas gracias por sus saludos. Alejandra, Ariana, Sharon, ¿qué tal, Estefano? Hola Dayana, Josué, Cris, Angelina, Coralie. Bueno, somos varios, así que espero que estén todos ahí. ¿Qué tal, Diana? Muchas gracias por sus saludos. Bueno, la clase pasada nosotros estábamos viendo cuestiones sociales de la República Aristocrática, ¿no? Aprendimos quiénes eran estos personajes, ¿no? Privilegiados, que eran considerados como los principales ciudadanos del país, ¿no? Qué características tenían, y también cómo se interpretaba eso a nivel social, ¿no? ¿Qué significaba a nivel social que algunas personas sean más considerados que otros, hasta incluso en la política o legalmente? ¿Qué justificaba eso, no? Vimos incluso que la justificación también venía de manera legal, ¿no? Porque se había implementado un sufragio censitario. Y ese sufragio censitario permitía o avalaba muchas cosas, ¿no? Sobre todo la restricción de la ciudadanía, ¿ya? Entonces, eso era lo que habíamos aprendido y también vimos cómo muchas de esas características todavía se reflejan hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Que a pesar de ser un país que avala la igualdad, todavía tenemos consideración de sociedades inferiores o superiores, ¿no? O de repente también fluye, ¿no? Culturalmente entre nosotros pensar qué podríamos ser en algún momento superiores o sentirnos inferiores, ¿no? En alguna circunstancia de nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué sentimos esa sensación, ¿no? ¿Por qué tenemos esa sensación tan marcada en nuestra sociedad? Eh, Evaluábamos, ¿no? Que la situación era sobre todo cultural, ¿no? Más que cualquier otra justificación, era una situación cultural. Se nos ha enseñado a asimilar ese tipo de situaciones de manera normalizada a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de la historia. Hemos, de cierta manera, heredado, ¿no? Esos pensamientos y esas actitudes que hoy en día ya no tienen mucha razón de ser, ¿no? Pero que sin embargo las seguimos promoviendo, ¿ya? Vamos a terminar hoy día de ver esos temas y luego vamos a empezar a ver gobiernos en la historia del Perú. Vamos a empezar con el gobierno de Augusto Beleguía, ¿no? Es más, han tenido ustedes que ver, ¿no? Que estudiar online quién es este personaje, ¿no? Qué cosa es lo que hizo nuestro país y cuáles son sus principales actitudes políticas, ¿ya? Entonces vamos a incluso encontrar de repente similitudes con esa política de inicios del siglo XX de Augusto Beleguía con nuestras políticas actuales, ¿no? Políticos que todavía, o cómo vemos nosotros la manera de hacer política en nuestro país, ¿no? Entonces vamos a ir viendo e interpretando esos temas. Antes de empezar esos temas, ¿no? Que yo les he introducido un poco las ideas que vamos a tocar hoy día, antes de ver esos temas de historia, quería saber cómo van con sus grupos. ¿Todo bien? ¿Todos están dentro del grupo de WhatsApp de Alejandra, nuestra delegada? ¿Podrías compartir, Alejandra, de nuevo el link para que de repente personas que recién se conectan o han entrado, ¿no? Puedan
puedan incluirse al grupo de WhatsApp. ¿Hay alguien que falta? A ver, ¿me escucharon? ¿Sí? Todos ya están dentro del grupo de WhatsApp. ¿Alguien falta? La idea también del grupo de WhatsApp es que ustedes puedan sentirse más integrados para formar grupos, ya que tienen que entregar una tarea académica, ¿no? No se olviden, tienen que entregar la tarea académica. Ya les voy a poner acá en la pizarra para que no se olvide esta información. Bien, a ver, eh, tienen pendientes en esta primera parte del ciclo, ¿ya? La primera parte del ciclo, ¿ya? Primera parte del ciclo tenemos evaluaciones, ¿ya? Son 8 semanas, ¿ya? Primera parte del ciclo son las 2 primeras 8 semanas, ¿no? Hasta que empecemos los parciales, ¿ya? Entonces, la primera parte del ciclo consideramos, ¿no?, las primeras 8 semanas, ¿bien? Muchas gracias, Alejandra. Ahí Alejandra está compartiendo el link del WhatsApp para todos aquellos que no hayan podido incluirse todavía, ¿bien? Y puedan tener, como les digo, una conversación más fluida, conocerse mejor para ir formando grupos, ya que vamos a ver la entrega de trabajos grupales, ¿ya? Entonces, acá tenemos las primeras 8 semanas que abarcan unidad 1 y 2, ¿ya? Nosotros todavía estamos en la unidad 1, ¿bien? La PC1, la primera evaluación, se los voy a poner aquí todo en orden y bonito para que no se confundan. La primera evaluación es en la semana 4, ¿ya? Es decir, la próxima semana, ¿bien? La próxima semana que caería, ¿no es cierto? Estamos 5 de abril, caería el 12, ¿no es cierto? ¿Ya? La semana 4, el 12 de abril, es decir, la próxima semana, ¿ya? ¿Ya? Tienen que dar su primera evaluación, que es la PC1, ¿ya? Entonces espero que estén listos, preparados. Bien, PC1, que entra todo lo que es la unidad 1, ¿no? Más una lectura obligatoria, ¿ya? Esa lectura obligatoria la encuentran en la semana 4, ¿bien? Toda esa información está en la semana 4 del aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las características, ¿bien? Y además, esta prueba es individual, ¿ya? Y el plazo es de 48 horas. ¿Bien? Entonces, si ustedes empiezan un 12 de abril, tendrán que entregar su trabajo el día 14 de abril, ¿ya? Porque son de 48 horas. ¿Bien? Si se vence el plazo, ya no hay lugar a reclamo. Si vencieron el plazo, ya no pueden recuperar esa prueba, ¿ya? ¿Listo? Esa es nuestra PC1. Bien, vamos a ponerla aquí. Marcada ya. PC1. Individual. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Lo estoy poniendo aquí en la pizarra para que no se confundan, ¿ya? Ahora, nuestra segunda evaluación de la primera parte del ciclo es, la segunda evaluación, ¿ya?, es en la semana 6, ¿bien? La semana 6, que yo lo estoy programando, ¿ya? Esta es la 4, 5, 6. Estoy programándolo para el día, la entrega el día domingo 1, ¿ya?, de mayo, ¿ya? Todavía está por verse, por definir, ¿ya? Pero va a ser en la semana 6, ¿bien? La fecha exacta todavía
lo voy a organizar y se lo voy a enviar por anuncio, ¿ya? En la semana 6 ustedes tienen su segunda evaluación, que es la tarea académica, la TA1, ¿ya? O tarea académica, ¿bien? Esta tarea académica, ¿ya?, va a evaluar la unidad 2, ¿bien? Todo lo que se refiere a la unidad 2, migraciones del campo a la ciudad, desde los años 30 hasta los años 60 aproximadamente, ¿ya? Todo eso es lo que va a venir en esa tarea académica. Bien, y esa tarea académica es grupal, ¿ya? Para esto tienen que formar grupos, ¿bien? No se entregan trabajos individuales. Todo trabajo individual que llegue no va a poder ser corregido o va a tener límites a la corrección, ¿ya? No van a poder ser considerados iguales que el resto de sus compañeros que forman grupos, ¿bien? Así que por favor les pido desde ahora, ¿no? Desde antes ya que formen esos grupos, estén listos y preparados para esa tarea, ¿bien? Entonces, este trabajo es grupal, ¿no? Y pueden ver todo, ¿no?, lo que se refiere a esta actividad, ¿no?, la encuentran en la semana 6. ¿Listo? Entonces, esas son las dos primeras evaluaciones que ustedes van a tener. Ya las semanas están pasando súper rápido. Ya estamos en la semana 3 y la próxima semana ya tienen su primera evaluación. Parece que fue ayer que nos presentamos y que hicimos la primera clase. Bien, por eso les digo que se pongan las pilas, que no dejen pasar mucho el tiempo, ¿no? Organícense, ya vayan viendo lo de los grupos, ¿ya? A pesar que es en la semana 6, ya se dan cuenta que el tiempo pasa súper rápido, y vayan organizando esto, ¿ya? Y la próxima semana ya saben que tienen su primera práctica calificada de todos los conceptos, contextos que estamos viendo en la clase, ¿no? Y la lectura obligatoria, ¿bien? Y además también entran todas esas sesiones online que ustedes trabajan, ¿ya? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Todo claro? Bien, muchas gracias Alejandra por compartirlo nuevamente el WhatsApp. Bien, muchas gracias Ariana. Angelina, muy bien, muchas gracias Melody. Entonces no dejen, mi recomendación es esa, ¿no? No dejen pasar el tiempo, se dan cuenta que las semanas pasan muy rápido, ¿no? Cuando menos se den cuenta, ya van a estar en la semana 6 entregando su trabajo, ¿ya? Así que, por favor, hay que poner bastante atención a eso, ¿bien? Listo, ahora sí. Si quieren, le toman un screenshot, ¿no? Una captura de pantalla, o si no, ya saben que todo esto está en la grabación, ¿ya? Ahora sí, vamos a dejar de compartir la pizarra y vamos a ver qué tenemos para hoy, ¿bien? A ver, he tenido problemas de conexión también esta semana. Esta semana nos tiene a todos así, ¿no? Nerviosos. ¿Ya? La situación del país no está siendo nada agradable. Y a eso hay que sumarle, ¿no? Los problemas de la conexión en nuestras clases virtuales. Así que si yo me desconecto, normalmente por compartir pantalla, por compartir algún video, ¿ya? Porque ahí es cuando se desequilibra la conexión, ya saben que me esperan con tranquilidad y yo me vuelvo a conectar rápidamente, ¿ya? Pero si es necesario en algunos momentos compartirles pantalla para que sepan dónde estamos, qué estamos trabajando, ¿no? Qué material estamos tomando en cuenta. Bien, a ver, espérenme a que comparta pantalla. Listo. Acá tenemos mi pantalla, ¿no es cierto?, del aula virtual. Y ustedes, a ver, han tenido que trabajar la semana 3, ¿no?
Como pueden ver aquí, semana 4 toca la práctica calificada 1. Bien, todo lo que corresponde a la práctica calificada 1 la encuentran en la semana 4. Pero por ahora nos vamos a concentrar en la semana 2 y 3, ¿ya? Ahora en esta semana 3, ustedes han tenido que trabajar el oncenio de Leguía, que es un gobierno que viene posterior a la República Aristocrática. Es un gobierno que va de 1919 a 1930. ¿Ya? Es un gobierno atípico, extraño, ¿no es cierto? Porque es un oncenio, son 11 años, ¿no? Y normalmente los periodos de gobierno en esa época duraban 4 años, ¿ya? Leguía recién lo va a pasar a 5, pero normalmente duraban 4 años. Entonces, ¿qué hizo Leguía, ¿no? Para poder gobernar 11 años, ¿no? No es nada constitucional, vamos a ver qué tipos de procesos se generó en su gobierno para quedarse durante tanto tiempo en el Perú, en el gobierno del Perú, ¿ya? Ahora, antes de ver eso, sí tenemos que trabajar nuestro PPT de la semana pasada, que todavía no lo habíamos terminado, ¿no es cierto? Así que vamos a compartir archivo, ¿ya? Mejor es compartir archivo porque cuando comparto pantalla jala mucha conexión y puede fallarme el internet. Bien, así que vamos a ver nuestra clase de hoy continuando con la República Aristocrática antes de pasar a Leguía. Bien. Uy, error al cargar. A ver un momento. Listo, cargó el PPT. Bien. Esta es nuestra clase de la semana pasada. Hablábamos mucho de la República Aristocrática, ¿no? Un proceso que dura más de 20 años, entre 1895 y 1919, ¿no? Vimos sobre todo cuestiones, en la clase vimos sobre todo cuestiones sociales, ¿no? Que tratamos de interpretar también a través de la situación económica y política, ¿no? Vimos cómo existía una marcada diferenciación social, no solamente por origen, apellido o color de piel, ¿no? Sino también según el lugar donde vives, ¿no? El lugar donde te encuentres, ¿no? Dependiendo de las regiones, si estás en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? Hablábamos también que en la misma capital, en Lima, ¿no? La diferenciación social era muy marcada, ¿no? Y te catalogaban según al lugar al que pertenecías, ¿no? Esto no solamente implicaba una situación económica, sino también muchas otras cosas más, ¿no? Trabajamos conceptos como los de raza, género, cultura, clase social, ¿no? Pero que ninguno de estos aspectos era el único, ¿no? Que marcaba una diferenciación social, sino a veces era un criterio que venía de una mezcla de muchas de estas cosas, ¿no? Para que otras personas puedan considerarse, digamos, superior al resto, ¿no? Y de esta manera ir cubriendo espacios políticos y hasta incluso económicos, ¿bien? Vimos cómo era la condición de los indígenas en la sierra, ¿no? Muchos de ellos catalogados como indios, ¿no? La mayoría era una población marginada y discriminada. Durante largo tiempo había sido una población que ha cargado sobre, ¿no? sobre su historia social muchos estigmas, estereotipos, ¿no? y prejuicios que vienen sobre todo
de una justificación racial que fue una teoría, ¿no?, de clasificación de las personas, de las sociedades a nivel mundial. Muchas veces esta categoría racial fue avalada por la ciencia, pero que en la actualidad sabemos que fue una teoría manipulada por los intereses europeos para dominar, ¿no?, a sociedades en búsqueda de materias primas, ¿no?, en busca de mercados para sus revoluciones industriales, ¿no? Y para poder dominar al resto de las poblaciones en el mundo, los europeos crean, ¿no?, desarrollan esta teoría del racismo científico para ir inferiorizando, ¿no?, a estas sociedades y que sea mucho más fácil su dominio, ¿ya? Hoy en día sabemos que esta situación de la raza es una situación creada, ¿no? Y que no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con la situación social de muchos grupos, ¿bien? Humanos, ¿ya? Eh, Lamentablemente, muchos de estos criterios de raza han ido justificando estereotipos y prejuicios, ¿no?, a lo largo del tiempo. Incluso, ¿no?, nosotros evaluábamos que muchos de ellos permanecían hasta la actualidad. Lo raro es eso, ¿ya? Lo raro es que puedan permanecer en la actualidad, ¿ya? Porque en la actualidad esos tipos de conceptos, ¿no?, ya no tendrían una razón de ser, ¿no?, a partir también de nuestra propia legislación, que considera que todos somos libres e iguales y que no hay una diferenciación ni racial, ni de género, ¿no? O que no debería haber algo que restrinja, ¿no?, la inclusión, ¿bien? Probamos incluso a través de ejemplos que muchas de las cosas que pensábamos podrían estar erradas, ¿no?, en la diferenciación social. Aprendimos también cómo en los tiempos de la República Aristocrática aparecen personajes como los gamonales, que se aprovechan de la situación de inferioridad de las poblaciones campesinas e indígenas, los explotan, ¿no?, en sus territorios, en sus grandes haciendas, les han robado, usufructuado muchas de sus tierras agrícolas, ¿no?, de comunidad a los indígenas, y los gamonales han asumido la protección, entre comillas, o la situación de paternalismo sobre los grupos indígenas, ¿no? Se piensa en la época de la República Aristocrática que estas poblaciones no pueden autogobernarse, no pueden dirigirse por sí mismas y necesitan una ayuda para poder organizarse, ¿no? Esa supuesta ayuda, esa supuesta protección viene normalmente de esta figura que es el gamonal, un personaje mestizo, ¿no? No tiene ningún cargo político, ojo, ¿ya? Es una figura arbitraria, impuesta, ¿no?, de manera autoritaria en diferentes regiones de la sierra y que ha ido asumiendo cargos, ¿no?, de dominio sobre las poblaciones y sus territorios, ¿no? Normalmente obliga a los campesinos a trabajar para él, ¿no?, los castiga, los maltrata, ¿no?, y los inferioriza, ¿bien? Al no ser un cargo político, el gamonal, ¿quién lo puso ahí y por qué? ¿No? Evaluábamos que el gamonal, ¿no?, mantenía una relación directa con los políticos del país, que en este caso eran los aristócratas, ¿no?, vinculados a una vida más refinada o elegante, ¿no? Tienden normalmente a pensar que su situación no es para involucrarse con temas de zonas tan agrestes como la sierra o la selva, por lo tanto necesitan de algún aliado en esos territorios para poder dominar eso, ¿no?, esos recursos, incluso la mano de obra que vendría de los indígenas, ¿no? Para ello utilizan la figura del gamonal, quienes les aseguran a estos aristócratas, ¿no?, una posición dominante frente a los indígenas, sin que ellos estén presentes, ¿no? Tendrían que confiar simplemente en la figura del gamonal. El gamonal mantenía, por lo tanto, controlados a las poblaciones indígenas bajo su poder, ¿no? Y cada cierto tiempo que la aristocracia necesitase, ¿no?, de una mano de obra barata, podría pasar, ¿no?, a algunos indígenas a la costa para el servicio de los hacendados, ¿no? Este intercambio de favores, utilizando tu postura, tu posición política, como hacía normalmente la aristocracia, ¿no?, y utilizando población, ¿no?, como las poblaciones indígenas, asegura un cargo, asegura una postura, asegura una posición dominante al aristócrata frente a otras poblaciones, ¿no? Este intercambio de favores, ¿no?, que se hace acá, como lo vemos, entre el gamonal y la aristocracia, ¿no? La aristocracia le permite al gamonal,
¿no? Dominar estas tierras, utilizar estas las poblaciones explotadas como los indígenas. A cambio, el gamonal le otorga, ¿no? Cada cierto tiempo mano de obra barata al hacendado, ¿no? Y mantiene controlados estas poblaciones de posibles rebeliones, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos tratos de intercambios de favores? Utilizando también, ¿no? El manejo del Estado. ¿Es algo que han tenido que estudiar ustedes para hoy? ¿Cómo se llama ese intercambio de favores entre grupos políticos, económicos? Ajá, muy bien, Tamara, es el clientelismo, ¿ya? Ese clientelismo que tanto daño, ¿no? A lo largo del tiempo ha hecho a la política y a las situaciones económicas y sociales en nuestro país, ¿ya? El clientelismo, ¿no? Es el dominio del Estado por parte de grupos, ¿no? De poder económico y social, ¿no? Que lo utilizan para ir entregando ciertos favores, ¿no? Generando no un gobierno para el bien común, sino un gobierno para el bien propio, ¿ya? Y es algo que pervive lamentablemente, ¿bien? Y tiene sus orígenes, ¿no? Se normaliza o busca ser normalizado, ¿no? No cuestionado, en situaciones como esas, se va fortaleciendo, ¿no? A lo largo de la historia, ¿ya? Los aristócratas, la aristocracia, ¿no? Por muy capacitada intelectualmente que esté, no es ajena a esos procesos de corrupción, ¿ya? Y utiliza mucho de ese clientelismo para mantenerse en el poder, ¿ya? Porque su postura en el poder podía desequilibrarse en algún momento, ¿ya? Porque ellos eran minoría, ¿bien? Eran una minoría social, ¿ya? Por lo tanto, podrían estar amenazados por otros grupos de poder. Por ejemplo, los militares, por ejemplo, los gamonales, por ejemplo, la misma sociedad, ¿no? La clase media, que también es una clase instruida y que podría también desplazar a la oligarquía en algún momento. Por lo tanto, para que la oligarquía o la aristocracia puedan seguir manteniéndose en el poder de manera tranquila, dominante, tienen que ir formando alianzas que les aseguren, ¿no? Que puedan estar en el poder durante más tiempo, ¿no? Pero eso es clientelismo, ¿no? Porque es una entrega, ¿no? De favores, una entrega de situaciones de beneficios y privilegios, tomando, tomando como eje el Estado, ¿no? Y eso, ¿no? Es la manipulación del poder, ¿no? Del Estado, que debería ser para el pueblo, se asume para una situación propia, particular, ¿ya? Muy bien, Tamara, eso vendría a ser el clientelismo, ¿no? Y el clientelismo se ha venido a ejercer durante mucho tiempo en nuestro país, ¿no? En la historia de nuestro país el clientelismo era una situación muy normalizada en las situaciones políticas, ¿ya? Hoy en día, ¿no? Sí se juzga mucho el clientelismo, ¿no? El que algún gobernante o algún presidente o congresista, ¿no? O algún juez, ¿no? Dentro del Poder Judicial utilizan el clientelismo para sacar beneficios o favores es algo penado, ¿no? Por algo nuestros presidentes, ¿no? De la historia del Perú están siendo juzgados, ¿no? Precisamente por este tipo de actitudes, ¿ya? Hoy vamos a evaluar eso también. Pero los aristócratas, como ven, no fueron ajenos a eso. Hasta incluso hemos visto cómo la manipulación de las leyes, ¿no? De sufragio electoral los van a beneficiar, ¿bien? También vimos el sistema de enganche, ¿no? Que es como finalmente se benefician estos grupos, ¿no? Como la aristocracia y los gamonales, y también empresas privadas, ¿no? Varias empresas privadas que hicieron nexo, conexión con los gobiernos oligárquicos, ¿no? Van sacando provecho de esa situación, ¿no? ¿Cómo puedo ganar más, ¿no? ¿Cómo me asegura tu Estado a mi empresa que quiere invertir en el Estado que tú manejas? ¿Cómo le aseguras que va a ganar mucho más sacando recursos naturales de tu país? Bueno, te puedo otorgar mano de obra barata, no vas a tener que gastar en ella, ¿no? Vas a poder utilizarla, ¿no? Bajo un sistema de enganche, ¿ya? Y esto va a ser utilizado no solamente, ¿no? Por los hacendados de la sierra y la costa del país, sino también por empresas privadas, ¿no? Que llegan al Perú con la idea de liberalismo económico, ¿no? Que ya hemos estudiado, ¿no? O han podido interpretar ustedes en su sesión online, ¿no? Ese liberalismo económico permite, ¿no? Que la economía sea más fluida, ¿no? Que lleguen al Perú productos importados, permite que el Perú también pueda exportar su producción, ¿no? Pero ya sabemos que esa producción no, no es una cuestión exclusiva del Estado, sino sobre todo exclusiva de grupos de élite como la aristocracia, ¿bien? Entonces, de esa manera nosotros hemos interpretado las situaciones en el Perú, sobre todo en la sierra. En la costa,
¿ya? Ahí nos quedamos, ¿no? En la costa la situación no es muy diferente, ¿ya? En la costa también hay situaciones muy complicadas, hay una marginación y una discriminación social, quizás no tan directa hacia grupos en específico, porque en la costa los grupos sociales son más mestizos, son más de fusión social, ¿no? En la sierra sí es mucho más común ver una situación de discriminación, ¿no? A las poblaciones indígenas, pero en la costa las poblaciones indígenas se mezclan con otras poblaciones más, ¿no? En la costa la situación es mucho más diversa a nivel social, ¿no? Entonces tú puedes tener poblaciones blancas, puedes tener poblaciones afrodescendientes, puedes tener poblaciones indígenas, hasta asiáticas y hasta europeas, ¿no? Hay mucha población europea en la costa, ¿no? Llegan a Lima, por ejemplo, comunidades francesas, italianas, ¿no? Eh, también poblaciones asiáticas, ¿no? Que fueron muchas veces maltratadas y explotadas también desde la época del guano, ¿ya? Las poblaciones europeas que llegan al Perú difieren mucho de esas poblaciones europeas con títulos de nobleza en la época del virreinato. Las poblaciones europeas que van a llegar al Perú a inicios del siglo XX son poblaciones pobres, poblaciones que vienen, ¿no? a buscar una oportunidad de crecimiento en América, ¿no? Son poblaciones que no tienen una cercanía, ¿no? con los nobles europeos, son europeos venidos a menos, ¿no? Normalmente de clase media o pobres, ¿no? Que vienen a buscar oportunidades en América. Entonces, esas poblaciones en la costa son muy diversas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se clasifican? O cómo podemos identificar, ¿no? El accionar o las actitudes de esas poblaciones, ¿ya? En la costa se ve más una diferenciación de tipo de clase social, alta, media y popular, ¿ya? Sin embargo, esa división de sociedades en alta, media y popular no solamente implica cuánto poder económico tú tengas, sino que también va a estar combinado con otros factores, ¿ya? Otros criterios también entran a tallar ahí. Puede ser que tú tengas mucho dinero, ¿no? En la costa puede ser que tengas mucho dinero, hay varios millonarios en la costa, ¿no? Tienen empresas, fábricas, tienen importantes negocios, pero todavía no salen de su condición de clase media alta, o también llamados oligárquicos, ¿bien? Porque le dan mucho más importancia al dinero que a sus orígenes, ¿ya? Además, no tienen orígenes nobles como la aristocracia, ¿bien? La aristocracia tiene dinero y también tiene linaje social, ¿bien? Eh, eh, Tiene un nombre, un apellido, ¿no? Que lo puede poner en una situación mucho más cómoda que alguien que no lo tenga, pero que sí tiene mucho dinero, ¿bien? También pueden haber aristócratas, en la costa también aparece mucho eso, también puede haber aristocracia que puede tener mucho apellido y mucha, ¿no? Linaje social, y por eso es reconocido, pero no tienen dinero, ¿bien? Se han venido a menos. Por lo tanto, ahí es cuando tienen que emparentar a las hijas, ¿no? O a los hijos con familias de clase media que tienen dinero, pero que no tienen prestigio social, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende esos procesos, esos movimientos sociales? Eso se ve más en la costa, ¿ya? Sí, muchas gracias, chicos. Eso se ve mucho más en la costa. Por eso es que les digo que en la costa hay diferenciación o mezcla de criterios, en todo caso, mezcla de criterios para poder considerar a una persona, ¿no? Dentro de una situación de superioridad o inferioridad, ¿no? Que era tan normal en nuestras sociedades, ¿ya? Entonces, en la sociedad de la costa, un criterio puede ser la economía, ¿ya? ¿Cuánto dinero tienes? Y según eso, ¿no? Ocupas un lugar en la sociedad. Eso en la actualidad es muy común, ¿ya? Eso también, ¿no? Nos divide en nuestra situación actual socioeconómica. Sin embargo, ¿no? Muchas veces tú eras visto en la sociedad según los trabajos que tú hacías, ¿bien? Por ejemplo, la aristocracia, ellos no hacen trabajos manuales, ellos no trabajan con sus cuerpos, ¿ya? Y por lo tanto mantienen un estatus más elevado, ¿bien? O se considera, ¿no? A estas personas en un estatus más elevado porque no hacen trabajos físicos para poder eh, tener su posición de superioridad frente a los demás, ¿ya? Entonces, muchas veces, ¿no?
serás considerado en esa sociedad según el trabajo que realizas. Bien, entonces, si un aristócrata no realiza trabajos físicos, ¿no? Solo intelectuales, por ejemplo, ¿ya? O vive de sus rentas, o vive de sus propiedades, bien, vive de sus rentas o propiedades, eso lo pondría en una categoría superior a los demás. Bien, ¿qué pasa con aquellas poblaciones que sí utilizan sus cuerpos, sus manos, su fuerza, ¿no? Para poder trabajar? Por ejemplo, los campesinos, los obreros, ¿no? Ellos van a estar en clases sociales menores, más inferiorizados, ¿bien? Van a ser las poblaciones plebeyas, pobres, ¿no? Etcétera, ¿bien? Es la plebe, ¿no? Es el sector popular, ¿ya? Entonces, muchas veces el trabajo que uno genera o hace o realiza, o cómo tú consigues tu dinero, ¿no? Serás catalogado así también socialmente, ¿ya? Eso había mucho también en ese tipo de sociedades, ¿ya? La clase alta era la clase propietaria, por lo tanto, ¿no? No tenía que utilizar su fortaleza física, ¿no? Su cuerpo para poder generar algún trabajo, ¿ya? Ellos con sus propiedades, ¿no? Podían dominar, ¿no? Sus economías y la economía del país, ¿bien? Y era la clase propietaria y recibía, ¿no? Ganancias por las rentas de sus territorios y sus propiedades, o todo aquello que podía producir en sus propiedades, ¿bien? La clase media era la que podía ocupar trabajos como empleados, ¿ya? La clase media podía ocupar trabajos como empleados, ¿ya? En diversos aspectos, ¿no? Son conocidos como los profesionales, pero que trabajan para la aristocracia, ¿no? Tienen un techo, ¿ya? Puedes haber educado, puedes haber estudiado alguna profesión, ¿no? Pero no vas a poder, por tus orígenes, ¿no? Ser considerado como parte de la aristocracia, de la clase alta, ¿bien? Por eso te quedabas en la clase media, ¿ya? Haciendo trabajos de oficina, viendo los negocios o supervisando los negocios de la aristocracia, ¿bien? Entonces ahí, ¿no? Eras de clase media considerado inferior a la aristocracia, ¿no? Luego viene la clase baja, ¿ya? La clase baja era la que dependía del trabajo físico, ¿no? Pueden ser los campesinos o los obreros o cualquier otro trabajo, ¿no? Que pueda implicar un trabajo físico, ¿no? ¿Quiénes normalmente hacían esos trabajos? O por raza, ¿no? También, ¿ya? Por raza también comenzó a justificarse eso. Aquellas poblaciones aptas, capacitadas, ¿no? Para hacer un trabajo físico, normalmente son poblaciones que por raza comenzaron a sufrir una inferiorización, ¿no? Por ejemplo, las poblaciones asiáticas, las afrodescendientes o las poblaciones también indígenas, ¿no? Eran catalogados como muy capaces de hacer trabajos físicos y muy poco intelectual, ¿no? O no, sus capacidades no les otorgaban la capacidad intelectual que se necesitaba para, ¿no? Salir de esa condición, ¿ya? Por lo tanto, la raza en esa época también fue justificando ese criterio de que la clase baja era la que dependía del trabajo físico. Por lo tanto, ¿no? Poblaciones asiáticas, afrodescendientes e indígenas viven, ¿no? Inferiorizadas también por esos aspectos, ¿ya? Eso también es algo que lamentablemente, ¿no? Se siguió generando como estereotipo o prejuicio a lo largo del tiempo y lo tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Considerar que una persona afrodescendiente hace mejor un trabajo físico que otra persona porque es fuerte, ¿no? Aguerrido, no sé, ¿no? O igual un campesino, ¿no? Y que eso les da mejores cualidades para un trabajo físico, hasta incluso para el deporte que una persona blanca, ¿no? Son estereotipos, ¿ya? Y son prejuicios que fueron justificados con una intención de utilizar estas personas, sobre todo, para trabajos que la aristocracia o grupos dominantes no querían realizar, ¿bien? O que los consideraban trabajos menores, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso aquí? La diferenciación. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? ¿Cuántos de esos prejuicios han quedado entre nosotros? ¿No? Muchos de esos prejuicios de manera cultural también ahora han quedado y perviven, ¿no? Lamentablemente, y que dejan, que limitan, ¿no? A muchas poblaciones a poder intentar u optar por otras alternativas o capacidades, ¿no? Y muchas veces culpa de ello también la tiene el mismo Estado, ¿no?
que relega a situaciones todavía, ¿no?, de trabajo físico aparte de la población, ¿no? No brindándoles otras oportunidades también, ¿no? Eso también es algo que se arrastra de este tipo de acontecimientos históricos, ¿no? En la sociedad de la costa, ¿no?, también esto se va mezclando con situaciones culturales, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si la clase alta es aquella que no hace trabajos forzados ni físicos, ¿no? Vive con mucho cuidado y refinamiento, ¿no?, hacia su persona, ¿ya? Y normalmente esa clase alta, ¿no?, busca imitar los gustos europeos o franceses sobre todo, ¿no? Tiene que aparentar verse bien, ¿no? Muchas veces su vestimenta, sus ropas, el lugar donde vive, ¿no?, su estilo de vida, su comportamiento es refinado, ¿no?, en el vestir, en el comer, ¿no? La música es música europea normalmente, ¿no? Eh, y van copiando los estilos de vida europeos, ¿ya? Normalmente esa era la clase alta, ¿ya? La clase media vive imitando a la clase alta, ¿bien? Vive de las apariencias, la clase media, porque siempre quiere igualar o copiar los gustos de la clase alta o las actitudes de la clase alta, ¿no? Si la clase alta, por ejemplo, tiene sirvientes, ¿no?, que los atiendan, ¿ya?, la clase media también va a ver la manera o la posibilidad de tener esos sirvientes, ¿ya? Y por eso proliferan, ¿no?, en la costa sobre todo, ¿no? Es muy común que la gente de clase media utilice a las llamadas empleadas del hogar, ¿no?, a quienes normalmente maltrataba, inferiorizaba, ¿no? Ahora, ¿no?, han tenido que luchar por sus derechos laborales, pero hace poco tiempo muchas de estas trabajadoras del hogar, ¿no?, vivían inferiorizadas y maltratadas, ¿no?, como servidumbre. ¿Bien? ¿Por qué? Sobre todo por una sociedad de clase media, ¿no? Y normalmente esta clase media, a cambio de otorgarles un techo donde vivir, donde comer, ¿no?, obligaban a muchas de estas mujeres en sus condiciones migrantes a hacer servidumbre en sus hogares, copiando los estilos de la clase alta, ¿no? Esa era la clase media. Por eso, ¿no?, en la lectura ustedes van a ver que estas clases medias normalmente se les llamaban guachafos, ¿no? Su situación era de guachafería, porque querían aspirar a un estilo de vida que normalmente no podían obtener, ¿bien? Pero para sentirse, ¿no?, como si fueran aristócratas, ¿no?, esta clase media vivía invirtiendo en gustos, ¿no?, y lujos que a veces no podían sostener, ¿ya? Esa era la clase media. Claro, ¿no?, que como les digo, también hay una clase media que ha podido superar su situación económica, ¿no? Es una clase media llamada oligarquía, que es la clase económicamente poderosa en el Perú, pero que esa oligarquía puede tener mucho dinero, pero no tiene, ¿no?, una situación social o de linaje, ¿no?, familiar que lo pueda encumbrar, ¿ya? Pero sí existen esos grupos también, ¿bien? Y luego está la clase baja, ¿no? La clase baja en cuestiones culturales, ¿ya?, es una clase que vive observando, ¿no?, los comportamientos de la clase alta y media, pero para su burla, para su sátira, ¿no? Normalmente la clase baja va copiando, sí, las formas de vida de la clase media y alta, pero de una manera burda, burlesca, ¿no? Muchas veces se busca burlarse de esos refinamientos en sus canciones, ¿no?, en sus procesos culturales, en sus bailes, ¿ya? Por eso es que la clase baja crea la llamada cultura criolla, ¿no? Si los europeos y las clases altas, la aristocracia, tienen los valses, ¿no?, europeos, tienen el vals europeo, nosotros vamos a crear, ¿no?, un vals criollo, ¿no?, con letras, canciones, ¿no?, que hablen del amor también, ¿no?, pero de un amor de plebe, de gente pobre, de cómo vivimos, ¿no? Entonces es como una especie de sátira, ¿no?, de la realidad, ¿no?, por la cual pasan, y también de sátira de la realidad de las clases altas, ¿no? Entonces, más o menos así vivía la clase baja, ¿ya? También hay mucha fusión en la clase baja, ¿no? Por eso es que la comida criolla también es una comida de mezcla, de mucha fusión, de mestizaje, ¿no? Porque la clase baja era así también, ¿no? La clase baja también hay una gran situación de mestizaje cultural, ¿no? Ahí se mezclan diferentes grupos sociales, ¿no? Entre ellos se inferiorizan, entre ellos también se discriminan, pero se llegan a integrar,
¿no? Llegan a buscar una integración, ¿no? En su proceso cultural. Por eso es que la comida es un ejemplo de esa integración, ¿no? Tú puedes encontrar un lomo saltado y en el lomo saltado encuentras de asiáticos, de negros, de blancos, ¿no? De indígenas. O sea, hay mucho, ¿no? De integración en esa clase baja que vendría a ser en la costa la cultura criolla, ¿ya? ¿Listo? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entienden esos parámetros? Sí, perfecto. Listo, chicos. A ver, entonces aquí tienen, por ejemplo, una fotografía, ¿no? Acá pueden ver estas fotografías, identificar fácilmente quién es la aristocracia y quién es la plebe, ¿no? O la gente popular, la gente del común, ¿no? Normalmente la aristocracia son muy refinados, de muy buenas, supuestas, ¿no? Buenas formas, ¿ya? Lo que una familia decente debería, ¿no? Ostentar. Ven que todos están muy bien cuidados, sentaditos y ordenados, ¿no? La aristocracia. Muy poco, odiaban el escándalo que normalmente hacen las clases medias o la gente del sector popular, ¿no? Vivía la aristocracia tratando de controlar, ¿no? Los movimientos escandalosos, ¿no? Que hacía los sectores populares, ¿no? Sin mucho éxito. Por lo tanto, ¿no? Al no poder controlar lo que la plebe o los cultura popular hacía, la aristocracia tiende a buscarse espacios cada vez más alejados, ¿no? De la plebe. Porque antes, ¿no? Las clases altas y las clases medias y los sectores populares vivían, ¿no? Muchas veces compartiendo espacios, ¿no? En una misma calle tú podías encontrar gente de clase alta, aristocracia, ¿no? Y también gente de sector popular. Pero a inicios del siglo XX, ¿no? La aristocracia también comienza a querer buscar sus propios espacios, alejados del bullicio, alejados de los escándalos, de la cercanía que podían tener con los sectores populares. Por lo tanto, van buscando espacios fuera de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Lima, ¿no? En Lima, el centro de Lima, ¿no? En donde convivieron durante mucho tiempo, ¿no? Juntos, ¿no? Estas tres clases sociales, ¿no? El centro de Lima comienza solamente a quedarse con las clases medias y los sectores populares. Y la aristocracia comienza a migrar, ¿no? Hacia los territorios del sur, por ejemplo, Miraflores, Barranco o Chorrillos, ¿ya? Entonces, eso fue muy marcado en la ciudad, ¿ya? Y también comenzó a jalar ese criterio que según el lugar donde vivas, ¿no? Tu distrito, tu lugar, ¿no? Vas a tener ciertas etiquetas o se te imponen ciertos estereotipos, ¿no? Porque eso se jala y permanece, ¿no? De esas épocas también, que es lo que hicieron los aristócratas, ¿no? Bien. Exacto, Jefferson, como ahora, por ejemplo, ¿no? Que vivas en los conos, ¿no? Ah, vives en los conos, ¿no? Ah, entonces seguramente vienes de un sector medio, de sector popular, o eres escandaloso, o te gusta la bulla, ¿no? O música fuerte, ¿no? Entonces te van generando estereotipos según el lugar donde vives, ¿no? Como decía Marta Hildebrand, ¿no? En ese video que les pasé, cada uno en su lugar, ¿no? No mezclados, ¿no? Entonces, eso es lo que buscaba la aristocracia. La aristocracia, ¿no? En el país generó ese tipo de actitudes, ¿bien? La diferenciación también según el lugar donde vives, ¿ya? Como dice Jefferson, ahora, ¿no? Por ejemplo, todavía eso se nota, se ve, ¿no? En los conos hay mucha gente con muy buena posición económica, ¿no? Hay mucha gente que ha logrado, ¿no? Poder tener una muy buena posición económica. No todos los sitios en los conos han sido proceso de una invasión, ¿no? Hay diferentes historias, ¿no? De ocupación en estos lugares a la periferia de la ciudad, ¿no? Sin embargo, sobre ellos se han generado muchos prejuicios, ¿no? Y todo el mundo piensa, ah, vives en los conos, ah, porque seguramente invadiste o porque seguramente tu familia era pobre, no pudo comprar su terreno, ¿no? Pero esas son historias muy sesgadas, ¿ya? Son historias muy sesgadas que también vamos a ir viendo en clases más adelante. Bien, pero sí es Jefferson. Muchos de esos estereotipos, según el lugar donde vives, fueron también eh, normalizados, ¿no? A partir de estos tipos de procesos como la República Aristocrática. Bien, listo, chicos. Entonces, esto es lo que implica, ¿no es cierto?, la República Aristocrática en cuestiones sociales. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la aristocracia?
Bien, ¿cuánto tiempo más va a durar la aristocracia? ¿Por qué este dominio de la aristocracia, ¿no? Tiene su fin en 1919, ¿no? En 1919, la República Aristocrática termina, ¿ya? Termina no porque la aristocracia desapareció, la aristocracia incluso hasta puede decirse que pervive hasta el día de hoy, ¿ya? No los vemos, no son notorios, pero están en nuestra sociedad, ¿ya? Están. La oligarquía también, ¿no? La oligarquía, la aristocracia en nuestro país todavía pervive, ¿ya? Solo que no los notamos, ¿no? O sea, no son tan notorios ahora porque fueron dejando, ¿no? La representación o el dominio político, ¿no? Vinculándose mucho más en lo que van a ser sus negocios, ¿ya? Pero no desaparecen ni abandonan tampoco la manipulación política para sus intereses, ¿ya? La aristocracia pervive, ¿bien? Y todavía la aristocracia va a pervivir durante mucho tiempo más en nuestro país, pero su proceso político dura hasta 1919. Bien, ¿qué puede estar pasando en 1919 que hace que el poder de la aristocracia pierda vigencia? ¿Ya? Para 1919, ojo, acá pueden cambiar esta fecha, no es 1895, sino 1919, ¿ya? 1919 se convocan a elecciones, ¿ya? Hay un nuevo proceso electoral, ¿bien? Ningún aristócrata ha perdido vigencia, la aristocracia todavía lanza un candidato, ¿ya? A esas elecciones del 19, pero la aristocracia se siente que ya no puede dominar el país, ¿ya? Porque a lo largo de su gobierno, los diferentes presidentes de la aristocracia han tenido que convivir con movimientos sociales cada vez más fuertes, ¿ya? Si bien es cierto, hay mucha discriminación, ¿no? La población no es considerada ciudadana, ¿no? Mucha población no tiene derechos ni deberes, ¿eh? Eso no impide a que la población se manifieste, ¿ya? Hay huelgas, movilizaciones sociales, ¿ya? Ahora, cuando estamos viviendo este paro, igual, ¿ya? La gente salió a protestar a las calles, eh, la gente exigía derechos laborales, ¿ya? Porque los obreros eran cada vez más explotados, ¿no? Exigen que se les reconozca sus derechos, ¿no? De huelga y sus derechos a sus horas de trabajo, sus días feriados, etc. La población también de clase media y sectores populares está exigiendo que el Estado pueda asumir la educación como una cuestión pública, como era ya en muchos otros países. Bien, la aristocracia puede ceder, ¿ya? La aristocracia puede ceder a algunas de esas situaciones. Por eso, que no les parezca raro que puedan coger un libro de historia y que encuentren ahí que la aristocracia, ¿no? O que algún presidente de la aristocracia, bien, otorgó la educación gratuita, ¿no? A primaria, bien. Puede ser, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Si era una aristocracia y limitaban todas esas oportunidades. Bueno, hacia finales de la República Aristocrática tuvieron que ir cediendo esas situaciones, ante esas situaciones, porque el descontrol social, ¿no? Y los movimientos sociales eran cada vez más fuertes, ¿ya? Y su poder peligraba. Si no cedían ante algunas de esas situaciones, podían sufrir una gran revolución en manos de los pueblos, como ya había pasado en otros países, ¿bien? México, ¿no? Rusia, por ejemplo, o la misma Francia en el siglo XIX, ¿no? Había experimentado ese tipo de situaciones, ¿ya? Perdón, 17, ¿ya? No, 18. Bueno, con anticipación, ¿no? Ya habían antecedentes de revoluciones grandes, de revoluciones sociales, ¿no? Que exigían cada vez más derechos. Entonces, la aristocracia tenía mucho miedo, temor de que ese tipo de procesos puedan pasarles a ellos también y perderlo todo, ¿no? En manos del pueblo enardecido. ¿Ya? Por lo tanto, para que se den cuenta que los paros y los movimientos sociales no son tan actuales, ¿no? También tienen una larga historia, ¿ya? En ese tiempo, ¿no? Podías tener también la opción de controlar esos movimientos sociales con mucha represión, ¿no? Reprimías los movimientos sociales, como ahora, ¿no? Que hay una imposición de inamovilización social, ¿ya? Que es una manera de demostrar cuánta autoridad tienes, ¿no? Como político, ¿no? Como
no como dirigente, sino como dominante frente a una situación de levantamiento popular, ¿ya? Por lo tanto, la aristocracia no podía mantener mucho tiempo controlados o sumisos a las poblaciones. Entonces iba dando ciertas concesiones, pero no estaba dispuesto a darlo todo, ¿ya? O sea, está bien, te estoy dando concesión, te estoy dando ciertas consideraciones, ¿ya? Pero no te puedo dar la igualdad. La igualdad nunca llegó a esos pueblos, ¿ya? Pero sí, la aristocracia tiene que ceder en algunos aspectos, ¿bien? Sin embargo, la situación se complicaba para ellos, ¿no? Entonces aparecen grupos políticos de clase media. Siempre habían estado ahí, pero con muy poca fuerza, ¿ya? Muchas veces esos grupos políticos que aparecían estaban liderados por militares, ¿no? O por personas que se dejaban dominar, ¿no? Por los vínculos con la aristocracia, ¿ya? Pero hacia 1919 aparece un personaje que va a desequilibrar al mundo de la aristocracia, que va a ser Augusto B. Leguía, ¿ya? ¿Quién era Augusto B. Leguía? ¿Ya? No lo hemos visto en la historia, sin embargo, sí fue presidente en 1912 fue presidente del Perú, ¿ya? ¿Por qué? Porque Leguía, ¿no? Fue un hábil político y fue un hábil empresario, ¿bien? Y supo ganarse la confianza de la aristocracia en el Perú, ¿ya? Leguía, como parte de la clase media, tuvo importantes reconocimientos a su trabajo, logró acumular mucho dinero, ¿no? De sus negocios, manejaba no solo sus negocios, sino también manejaba los negocios de la oligarquía, de la aristocracia, y así se fue ganando la confianza de la aristocracia, ¿ya? La aristocracia lo acogió, incluso Leguía con todo su dinero, ¿no? Pudo casarse con una mujer de la aristocracia venida menos y de esa manera ganarse los vínculos con la aristocracia. Bien, Augusto B. Leguía, sin embargo, no era un aristócrata de corazón, no era un aristócrata de nacimiento, ¿no? Y por lo tanto, al momento en que se da cuenta que pertenecer a la aristocracia ya no le era conveniente, ¿no? Augusto B. Leguía va a comenzar a dejar de lado la aristocracia y va a comenzar a buscar otros intereses, ¿ya? Augusto B. Leguía busca, luego de su gobierno, ¿no? En el Perú, con la República Aristocrática, busca luego buscar un exilio, ¿no? En Europa y en Estados Unidos. Mientras la aristocracia seguía gobernando en el Perú, Leguía se va a hacer mundo, ¿no? Se va a buscar nuevas alternativas, ¿no? De crecimiento económico afuera. En Europa vive la Primera Guerra Mundial, se da cuenta de que la Primera Guerra Mundial en Europa está trayendo movimientos sociales cada vez más frecuentes. Los que van a pelear a la guerra son poblaciones populares, poblaciones obreras, poblaciones campesinas, que están tomando la guerra, ¿no? Como una oportunidad para buscar una representación. Por lo tanto, Leguía puede ver ahí la situación de las poblaciones populares y clases medias, que cada vez se van a estar o van a volverse más fuertes, ¿ya? Entonces Leguía se da cuenta que ya no es conveniente una alianza con la aristocracia, ¿no? Porque luego de la Primera Guerra Mundial, las poblaciones que van a comenzar a buscar representación son aquellas poblaciones que han ido a dejarlo todo por el Estado o por la patria, ¿no? Y por lo tanto, esas poblaciones van a generar una gran influencia, no solamente en Europa, sino en el mundo, ¿ya? Hay grandes movimientos obreros, ¿no? Grandes movimientos campesinos, ¿bien? Entonces Leguía, ¿no? Se aprende de esas situaciones y se da cuenta que la aristocracia en algún momento va a tener un declive, ¿ya? Al menos en situaciones de dominio, ¿bien? Por sobre otras poblaciones. También Leguía se da cuenta de cambios en el ámbito económico. ¿Qué puede pasar cuando la guerra termine? ¿Qué va a pasar con Europa? Europa ha invertido todo en la guerra, ¿no? Sus industrias las ha puesto al servicio de la guerra. Todo ¿no? su presupuesto del Estado lo ha puesto al servicio de la guerra, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando esas potencias terminen la Primera Guerra Mundial? Puede terminar todo en una crisis económica muy profunda para Europa. ¿Qué va a pasar con mis negocios, ¿no? Si yo sigo invirtiendo en Europa, o sigo invirtiendo, o sigo generando alianzas, ¿no? O tratados con estos países europeos. Probablemente, ¿no?
me vaya a mí también mal, ¿no? Porque ellos van a arrastrar su propia crisis a los demás. Entonces, Leguía, como hábil negociante, ¿no? Y político, se da cuenta pues de la situación en Europa y decide migrar también a buscar otras alternativas a un país que está surgiendo a partir de la guerra. Bien, Estados Unidos es un país que está viendo la guerra como un gran negocio. Bien, puedo aprovecharme de esta guerra que los europeos en la cual se han metido, ¿no? Porque los europeos están necesitando cada vez mayor materia prima, ¿no? Para su guerra, compran en plena guerra materia prima y Estados Unidos está aprovechando todo eso para, ¿no? Sacar o lucrar, ¿no? De esa situación. Estados Unidos, al terminar la guerra, termina como uno de los países más ricos, poderosos, ¿no? Aprovecha la incertidumbre que hay en Europa para poder dominar económicamente, ¿ya? Es el crecimiento de los Estados Unidos, ¿no? La década de la guerra y los años 20 son para Estados Unidos una época, ¿no? de prosperidad, ¿ya? Y Leguía se deja también llevar por eso, ¿no? Ya no me conviene, si es que quiero regresar al Perú y lanzar mi candidatura y ser presidente, ya no me conviene venir con inversionistas europeos, me conviene venir con inversionistas norteamericanos, ¿ya? Entonces, Leguía va preparando el terreno, va preparando el camino para su llegada al Perú. Por lo tanto, Leguía viene con ideas nuevas, ideas muy renovadoras, ¿no? Por eso su proyecto se llama Patria Nueva, ¿ya? Viene con una campaña de reconocimiento a sectores sociales que nunca habían sido reconocidos, como los sectores obreros, indígenas, ¿no? Clases medias, ¿ya? Viene con propuestas de mejora para ellos, ¿bien? No porque verdaderamente las crea, sino porque sabe que puede hacer con eso una gran manipulación de estas sociedades para su favor. Bien, todavía no estamos hablando de políticos empáticos, políticos que verdaderamente ven la necesidad de la gente, ¿no? No, Leguía siempre, no ha necesitado, ¿no? Nunca de un servicio de sector popular, ¿no? Pero sin embargo, siente que puede llegar a manipularlos para tomar el poder al momento de llegar al Perú. Bien. Por otro lado, ¿no? Ha comenzado a asociarse a estos empresarios norteamericanos. Bien, estos empresarios norteamericanos ponen toda su fe, ¿no? Y toda su inversión en personajes como Leguía. Bien, ¿por qué? Porque Leguía, ¿no? Les ha prometido, ¿no? Que de él llegar a ser presidente en el Perú, va a poder acceder a los recursos naturales del Estado. Y son esos recursos naturales del Estado los que empresarios norteamericanos ansían, desean, ¿no? Para seguir con su prosperidad. Bien, entonces, esos tratos que vemos en Leguía desde su campaña electoral son tratos que se manifiestan como prácticas clientelistas, ¿no? Yo te doy un servicio, te otorgo una promesa, te otorgo algo, un favor, a cambio que tú me otorgues otro, ¿ya? Tú financiame mi campaña, ¿no? Y te aseguro que de yo llegar al poder, todos esos recursos que yo tengo y que dirijo desde el Estado van a ser para ti. Vas a tener que pagar pocos impuestos y además te voy a asegurar mano de obra barata para que tú puedas utilizarlos en tus negocios y ganar más. ¿Bien? Pero financiame para llegar al país, ¿no? Para llegar a esa presidencia, ¿ya? Ese es el clientelismo. Utilizar al Estado como algo tuyo, como algo que te pertenece, como algo propio. El Estado es del pueblo, el Estado es de voluntad popular, ¿no? El Estado tiene soberanía popular. Sin embargo, muchas veces los gobernantes, cuando suben a tomar el poder, consideran que han generado tanta inversión para llegar al poder que en algún momento el Estado tiene que retribuirles esas inversiones, ¿no? Entonces ven al Estado como, ¿no? Como algo suyo, ¿no? Y comienzan a hacer al Estado, ¿no? Del Estado algo, ¿no? Para su favor. Entonces ahí comienzan los procesos de corrupción, ¿no? El Estado tiene que pagarme por la inversión que he generado para ser un político, ¿bien? Y ven al Estado, ¿no? este, ven de llegar al gobierno, ¿no? La oportunidad de vivir del Estado, ¿no? Entonces ahí comienzan a utilizar al Estado para ir pagando los favores que les han otorgado en algún momento, ¿ya? Entonces, ese es el clientelismo, ¿no? Ir pagando los favores que le han ofrecido estos políticos
con bienes del Estado, que no les pertenecen al pueblo. Y ahí comienza el proceso de corrupción por prácticas clientelistas. ¿Bien? Ojo, no es exclusivo a Leguía, ¿ya? Muchos otros políticos antes de él lo han utilizado, pero con Leguía se ve un gran ejemplo de ello, ¿bien? De cómo es que se generan esas situaciones. ¿Se entiende? ¿Eso es lo que han entendido ustedes por clientelismo? ¿O tienen otros conceptos? ¿Quién ha aprendido de clientelismo en la clase online? A ver, ¿qué han aprendido ahí de clientelismo en la clase online? ¿Ese es el concepto? ¿Así lo han visto? ¿Puede haber ejemplos de clientelismo actual? ¿Conocen alguno? Sí, a ver, Carlos, me ha llegado tu correo por interno. A ver, por el chat privado. Puedes copiarlo también para tus compañeros, ¿no? Carlos me dice, gobernantes que utilizan los recursos de privilegios o bendecía a un grupo social. Exacto, ¿no? Comienza a manipular los intereses de las poblaciones, ¿no? Eso ya tiene como otro nombre, ¿no? Tiene otro concepto, ¿no, Carlos? El clientelismo se hace sobre todo con organismos o instituciones, ¿no? Empresas, ¿no? O otros políticos, ¿no? O grupos de poder. Pero cuando lo hago con algún grupo social en específico, ¿no? Normalmente eso se llama populismo, ¿no? El populismo también es otorgar favores, es otorgar beneficios al pueblo en necesidad. Entonces yo aprovecho la necesidad de los pueblos para comenzar a manipularlos, ¿no? Para que estos pueblos vean que yo verdaderamente sí me preocupo por ellos, que yo tengo la solución a sus problemas y les voy otorgando beneficios, más no derechos, ¿ya? Y utilizo eso para manipular esas poblaciones en su necesidad y voten por mí o me apoyen, ¿no? Eso se llama populismo, ¿no? Eso pues tiene sus diferencias con el clientelismo, ¿no? A ver, Oscar, a ver, ¿puedes también copiar tu mensaje para el chat público? A ver, Oscar me dice, el clientelismo es la utilización por parte del gobernante de los recursos del Estado para privilegiar o beneficiar a un grupo social, exacto, o económico o político también, ¿no? Esperando obtener a cambio el apoyo político de dicho grupo, exactamente, ¿no? El clientelismo a veces se puede confundir con populismo, ¿ya? Pero ahí hay que identificar que el clientelismo normalmente, ¿ya? Se hace, ¿no? Eh, el clientelismo se hace sobre todo con organismos económicos, ¿no? O con organismos políticos de poder, ¿no? Y el populismo con el pueblo, ¿no? Y el populismo, exacto, como señala aquí María Fernanda, ¿no? Claro, el populismo va dirigido, ¿no? A manipular esa intención de votos, ¿no? De la gente de sectores en necesidad, o cualquier necesidad que tú impliques o tengas según tu clase social, ¿no? Eh, el político te va manipulando tu situación, ¿no? Para que votes por él, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a bajar el precio del gas, ¿no? Me acuerdo de un político, un presidente, Ollanta, ¿no? Me acuerdo de Ollanta como presidente, que en su campaña electoral siempre prometía, pues, bajar el precio del gas, ¿no? Pero eso era populismo, básicamente, porque de él no depende, ¿no? Que el precio del gas suba o baje, a no ser que genere subsidios, ¿no? Pero esas eran otras alternativas y otras propuestas económicas, ¿ya? Pero, ¿no? La gente cree en él, ¿no? En su necesidad, ¿no? Cree que él, como presidente, puede hacerlo todo. Y no, el presidente no lo puede hacer todo necesariamente, ¿no? No implica que el presidente diga, voy a bajar el gas y el gas baje de la noche a la mañana, ¿no? Eh, por lo tanto, ese tipo de promesas, ¿no? Sin mucha justificación, o cómo lo va a hacer en realidad, ¿no? Implican populismo, porque aprovechas, ¿no? Esa necesidad que la gente tiene de poder conseguir cosas mejores para poder ir comprando sus votos, ¿no? O también, por ejemplo, ¿no, María Fernanda? Al momento en que señalas comprar, también puede ser, por ejemplo, irles otorgando bienes, ¿no? Irles otorgando beneficios
comedores populares, vasos de leche, ¿no? 1 kilo de arroz, ¿no? O le lleva a su cantante preferido, ¿no? En los mítines. Entonces, todo esto es también, ¿no? Ir comprando los votos de la población, ¿no? Manipulando a la población para ir concretando, ¿no? Un apoyo popular, ¿ya? Y eso es lo que también hace Leguía, ¿bien? Leguía llega al Perú con todos estos proyectos, habiendo ejercido ya un clientelismo con empresas norteamericanas, les había ofrecido muchos beneficios, muchos favores en el Perú de poder financiar su campaña. Y por otro lado, Leguía llega al Perú prometiendo, ¿no? Con muchas promesas, ¿no? A los populares, a los sectores de clase media, que habían vivido inferiorizadas durante largo tiempo por la República aristocrática y más todavía, ¿no? Entonces, les promete, ¿no? Les va prometiendo a estos sectores inferiorizados muchas oportunidades para poder surgir y desarrollarse. Bien, y esto genera, ¿no? Un gran apoyo, una gran manifestación de apoyo a Leguía, que logra desplazar a la aristocracia del poder, ¿ya? Leguía sí logra desplazar a la aristocracia, ojo, de la presidencia, del poder ejecutivo, pero no logra sacar a la aristocracia del poder legislativo, ¿bien? Él fue elegido presidente, pero en el legislativo todavía sigue con una amplia mayoría la presencia de partidos de la aristocracia, ¿no? De políticos aristócratas, ¿bien? Entonces, ¿cómo haría Leguía con eso, ¿no? ¿Cómo Leguía va a poder eh, eh, generar leyes, ¿no? Dirigir el país si tiene en el legislativo oposición? Porque la aristocracia no es que ande apoyando los intereses de Leguía de levantar a los sectores populares, ¿no? A la aristocracia eso no le conviene, ¿ya? A la aristocracia no le conviene que sectores obreros o indígenas o clase media puedan sentirse en una situación de progreso, ¿no? Más bien los necesitan inferiorizados. Hay muchas cosas que Leguía va a hacer o va a proponer que implican disminuir el poder de la aristocracia, ¿ya? Por lo tanto, la aristocracia Leguía era una amenaza, ¿no? Entonces, pero tiene que cogobernar con él, ¿ya? Por otro lado, ¿por qué Leguía ofrece un discurso a beneficio de los obreros y los indígenas? ¿Por qué? Si finalmente ellos no votan, ¿no? Porque no quiere decir que Leguía llegue en campaña y de pronto la población vote, ¿no? No, ellos no votaban. Entonces, ¿por qué es conveniente para Leguía que la población pueda votar? Perdón, ¿por qué es conveniente que la población, ¿no? esté a su favor si no puede votar? ¿Por qué? Si no pueden votar. ¿Qué sacaría de ellos? ¿Qué piensan? Si no pueden votar, ¿para qué los voy a convencer? ¿Para qué voy a hacer populismo con ellos? ¿No? ¿Qué podría obtener Leguía del apoyo popular? Muy bien, Oscar. Tener control de las manifestaciones. ¿Ya? Tener un control de esas manifestaciones, ¿no? Mantener controladas a poblaciones que ya están generando disturbios. ¿No? No se olviden que la aristocracia ha tenido que soportar varias movilizaciones sociales, ¿no? Huelgas, ¿ya? De trabajadores, exigen ya sus derechos laborales, ¿no? Ya ha habido ciertas concesiones a estos grupos, entonces, por más que no puedan votar, yo necesito tenerlos controlados. ¿Se acuerdan, no? El porqué del gamonal en la sierra, ¿no? El gamonal es en la sierra precisamente para ir controlando las manifestaciones de revoluciones campesinas, ¿no? Es necesario para que estos que tienen un poder dominante, ¿ya? Puedan tener el control de esos grupos sociales que pueden resultar peligrosos para su poder. De esa misma manera, Leguía lo ve, lo nota, ¿no? Yo tengo que hacerles creer a estas poblaciones que yo estoy de su lado, que yo los apoyo. ¿Para qué? Para que no puedan boicotear o no puedan levantarse o generar manifestaciones mientras yo gobierne, porque necesito gobernar en paz, necesito gobernar de manera tranquila para hacer otros procesos de clientelismo, ¿ya? Entonces, para eso, básicamente, es que Leguía trata de dominar estos sectores, ¿no? Así es, María Fernanda. María Fernanda nos dice para que dejen de ser manifestantes y se echen en contra del partido, exactamente, ¿no? Hay que mantenerlos controlados, ¿ya? Por más que no puedan votar, yo necesito
tenerlos como un gran apoyo, ¿bien? Porque los disturbios y las manifestaciones, ¿no?, pueden ser perjudiciales. ¿Bien? ¿Qué más? Los universitarios. ¿Qué implica que los universitarios estén a favor de Leguía? ¿Por qué los universitarios? Los universitarios vienen siendo jóvenes, ¿no?, con muchos ideales, ¿no?, con ímpetus de cambio, de reforma, ¿ya?, desde hace mucho tiempo. Ya han visto ustedes, por ejemplo, en la época, ¿no?, de Merino, cuando gobernó Merino, ¿no?, hace poco, en la época de la pandemia, cómo también los universitarios salen a las calles a marchar, ¿no?, a dar a conocer su punto de vista, ¿no? Cuando también se dio hace tiempo una llamada ley Pulpín, ¿no?, salen también los universitarios a criticar eso, ¿no? Los universitarios forman una gran fuerza, ¿no?, al momento de poder dar su opinión, ¿ya? Y muchas veces generan movilizaciones también en contra de políticos que hacen como son posturas neutrales, no son políticas, entonces hacen que verdaderamente a veces sean escuchados, ¿ya? Y por lo tanto los universitarios también pueden ser un grupo social bastante importante si es que quieres irte ganando espacios políticos, ¿ya? En este caso, los universitarios que exigían. Los universitarios están exigiendo hace mucho tiempo que la Universidad de San Marcos, que era la primera universidad, ¿no?, en el Perú, que esa Universidad de San Marcos sea libre, ¿ya? Que no esté o que no dependa de instituciones privadas, como por ejemplo la iglesia o la aristocracia, ¿ya? Necesitan esos universitarios que la San Marcos ya sea libre, que tenga pensamientos ilustrados de libertad, pensamientos críticos, ¿no? Y que no se les diga qué hacer, qué pensar, qué decir, ¿ya?, qué estudiar. Entonces los universitarios exigían eso. Y que venga un personaje como Leguía y se les ofrezca, ¿no?, es bastante moderno, ¿no?, muy poco conservador, que era lo que necesitaba el país, ¿ya? Entonces Leguía se va ganando así el cariño de las poblaciones, ¿ya?, para mantenerlos controlados, ¿no?, como bien ustedes han señalado, ¿ya? Y por otro lado, ¿no?, se asegura de tener el financiamiento para poder generar todos esos cambios, ¿no?, que va a ser todas estas alianzas clientelistas que ha hecho con estas empresas norteamericanas, ¿ya? Hasta ahí todo estaba bien para Leguía. Al parecer todos habían entendido cuál era el significado de la patria nueva que él quería generar, ¿no? Había recibido mucho apoyo popular y los empresarios norteamericanos estaban más que contentos con la presencia de Leguía en el poder. Leguía, sin embargo, no puede hacer mucho con la presencia de la aristocracia en el poder legislativo. Porque cada movimiento que él genere o cada proyecto que él quiera generar a favor de los sectores populares, ¿no?, o de cambios a nivel económico, la aristocracia se va a oponer. ¿Bien? Por lo tanto, necesita sacar a esa aristocracia del poder legislativo. ¿Cómo lo puede hacer? Sería inconstitucional. No puede sacar a esos aristócratas del poder, ¿no?, porque precisamente ha tenido gente que lo ha elegido. Bien, entonces, ¿cómo podría ser? ¿Qué podría generar Leguía para poder sacar a esos aristócratas del poder legislativo? Tiene que formar de repente alguna otra alianza clientelista, ¿no? ¿Quiénes podrían ser aptos, ¿no?, en una situación como esa para poder sacar a la aristocracia? Leguía solito no lo puede hacer. ¿Con quién tendría que unirse? Ahora último, también ha habido mucho de eso, ¿no? Saquen a Castillo, ¿no?, del poder, ¿no? ¿Dónde están? ¿No? Hay un grupo, ¿no?, que normalmente la sociedad, el país, ¿no?, cree que puede tener derecho a poder sacar a alguien del poder, ¿no? ¿Quiénes son esos? Aparecen los aristócratas, de media, hay un grupo más. Hay un grupo más de poder en el país, que en situaciones críticas o conflictivas, ¿no?, muchas veces tiene que decidir, ¿no?, qué hacer. ¿Qué grupo es ese? ¿Ah? Los congresistas María Fernanda, ellos son los del legislativo, ¿no? Finalmente, no, ellos, no, más bien Leguía quiere sacar a esos. Leguía quiere sacar a esos congresistas, que es la aristocracia en el poder legislativo, los quiere sacar. Ajá, ahí aparecen, por ejemplo, Camila nos dice los militares, ¿ya? Camila nos menciona los militares, muy bien. Los militares normalmente creen que tienen poder, ¿ya? Y también creen que tienen poder político, creen que tienen poder sobre el Estado y creen que tienen poder político, ¿ya? Los militares no tienen poder político, ¿ya? Sin embargo, muchas veces se cree que los militares pueden poner orden, pueden poner equilibrio, ¿no? Pero en verdad eso es inconstitucional, ¿bien? Porque, por ejemplo, hace poco, ¿no?, también se ha escuchado mucho de ello.
¿no? ¿Dónde están los militares para que hagan un golpe de Estado? ¿Ya? Sepan que eso es un golpe de Estado, si de llegarse a realizar, es un golpe de Estado. Y quienes tienen la parte más difícil, ¿no?, en esos golpes de Estado siempre es el pueblo, porque esos gobiernos suben de una manera autoritaria. No sabes más adelante si ellos se van a quedar en el poder, ¿no?, porque ya lo tienen, no lo han obtenido por voluntad popular, sino a la fuerza. ¿Bien? Y esos son autoritarismos, ¿ya? Tomar el poder a la fuerza, ¿no?, vinculados o no con grupos militares, ¿no?, es una situación inconstitucional. ¿Bien? Nada justifica en nuestra legislación que eso pueda darse, ¿ya? Porque finalmente es un acto violento contra la voluntad popular. ¿Bien? Eso es lo que va a ir organizando Leguía. Leguía siente que no puede dominar a la oligarquía como congresistas, como poder legislativo, ¿ya? Por lo tanto, necesita fuera a esos aristócratas. ¿Quién lo va a ayudar a sacarlos? Los militares. Entonces, ahí Leguía se une a los militares para poder sacar a la aristocracia del poder. ¿Por qué? ¿Qué les habrá prometido Leguía a esos militares para que lo ayuden, ¿no?, y saquen finalmente la aristocracia? Bien, ahí hay un intercambio de favores. Los militares, ¿no?, van a poder adquirir muchos mayores beneficios con Leguía que con la aristocracia. Es lo que les promete Leguía, ¿no? Y de esta manera, algunos dirigentes de la agrupación militar se unen a Leguía y dan el golpe de Estado. ¿A quién? Al poder legislativo, que era donde se encontraban los aristócratas, ¿ya? La aristocracia es desplazada, ¿no?, del poder legislativo, del Congreso, ¿no? Y en su lugar, Leguía pone a políticos cercanos a él. Bien, de esta manera, al poner a políticos cercanos a él en el poder legislativo, Leguía puede hacer lo que quiera con la política del país. Nadie le va a decir que no, no tiene oposición, ¿ya? A pesar que Leguía justificó ese golpe de Estado para el crecimiento de los pueblos, para el crecimiento y desarrollo del país, no hay nada más negado que eso. Un discurso, eso es muy utilizado también por gobiernos autoritarios que se imponen a la fuerza, ¿no? No los eligen por votación popular, porque eso finalmente es lo que ha hecho Leguía, ¿no?, al generar un golpe de Estado al Poder Legislativo. Normalmente lo justifican como que es algo para el país, algo beneficioso para el país, algo bueno para los pueblos, pero no hay nada más alejado que eso. Porque finalmente tú, al generar el golpe de Estado y avalar un golpe de Estado, ¿no?, finalmente asumes, ¿no?, que has perdido tus derechos frente a ese gobernante. Bien, porque acepta que ese gobernante se imponga por sobre tu deber ciudadano, ¿ya? Y eso es lo que normalmente hizo Leguía. Una vez que ya había manipulado el poder de los pueblos, ¿no?, lo había manipulado con populismo, ¿no?, justifica el golpe de Estado que genera en el poder legislativo en alianza con los militares, lo justifica en nombre del pueblo, del Estado, del país, ¿no? De esta manera, Leguía ha podido obtener autoritarismo en el Perú. ¿Quién le va a decir que no ahora a Leguía? Leguía puede hacer y deshacer en el país como él quiera, porque ahora tiene bajo su poder el poder legislativo y el poder judicial, ¿ya? Y él que lidera el ejecutivo, ¿bien? Bueno, en un primer momento, en los primeros años, ¿no?, e incluso con golpes de Estado, Leguía ha logrado, ¿no?, adquirir mucho apoyo popular, ¿ya? La población siente que estamos avanzando con Leguía, los obreros tienen trabajo porque hay muchas obras públicas, Leguía se ha empecinado en hacer muchas obras públicas en el país, ¿no? Todas esas obras públicas las utiliza como propaganda electoral, pero también, ¿no?, todo esto que genera una obra pública, que es el de corrupción, roba, pero hace obras, ¿ya? Entonces, muchas de estas cosas Leguía las va justificando en su gobierno. La gente en un primer momento anda contenta con Leguía, ¿no? Tienen trabajo, como les digo, tienen reconocimiento, ¿ya? Y Leguía los ha llegado a manipular así durante casi toda su primera etapa de gobierno, ¿ya? Ha ofrecido a los universitarios la llamada ley universitaria, de reforma universitaria, ¿ya?, imponiéndose frente a los estudiantes como una figura libre de pensamiento crítico, y le ha otorgado a los universitarios la oportunidad de tener un centro, ¿no?, un centro de estudiantes, ¿no?, una federación de estudiantes, que sean la representación de los estudiantes frente al Estado.
¿no? La Universidad de San Marcos ya ahora es pública, ¿no? Y los estudiantes tienen también interferencia en el manejo de su universidad. Entonces, Leguía se ha manifestado ante el pueblo como una persona con pensamientos bastante modernos, nada conservadores, ¿no? Y eso agrada a la población, ¿no? Porque es un proceso de cambio. Sin embargo, cuando ha generado el golpe de Estado, comenzó a, a demostrar para muchos sus verdaderas intenciones. Bien, muchos comenzaron a identificar las verdaderas intenciones de Leguía en el golpe de Estado, entre ellos los universitarios. Muchos universitarios salen a protestar a las calles. Muchos universitarios critican a Leguía por el golpe de Estado y también porque Leguía, al ver que está perdiendo ciertos seguidores, comienza a buscar alianzas en otras instituciones. Y Leguía, al ver que los universitarios ya no están con él, sino que lo critican, Leguía se ha ido a buscar a la iglesia, ¿no? A la iglesia católica, para que mediante ellos puedan conseguir mayores votantes, mayor apoyo popular. Porque la iglesia es una institución que también mueve mucha gente, ¿no? Entonces eso le podría resultar beneficioso. Como ustedes ven o se dan cuenta, Leguía van manipulando cada situación en la que se encuentra, ¿ya? No es verdaderamente alguien que crea en la inclusión, sino alguien que cree en la manipulación de las poblaciones y las situaciones a su favor, ¿ya? Así va manejando su autoritarismo, ¿bien? Entonces, Leguía, a través del golpe de Estado y otras manifestaciones, ha comenzado a ganar enemigos políticos, ha comenzado a ganar enemigos en la población, que ya no creen mucho en su discurso, ¿ya? A pesar de eso, Leguía mantiene, ¿no?, un fuerte apoyo entre las clases medias y ciertos sectores populares, ¿ya? Sin embargo, Leguía, como ya los utilizó en un primer momento, ahora va a querer buscar otras alianzas, ¿bien? Las primeras ya no le son tan convenientes. Ahora va a tener que ir a buscar otras alianzas clientelistas que lo logren mantener nuevamente en el poder. Leguía lanza su candidatura por segunda vez, ¿ya? Y ahí es cuando va a dar a conocer su verdadero rostro, ¿bien? En el primer gobierno incluso manifestó una primera constitución. Hizo una constitución nueva, ¿ya? Y esa constitución nueva, en el primer gobierno, después del golpe de Estado, hizo una nueva constitución. Y ese golpe de Estado da leyes como estas, ¿ya? Estas leyes, bien, favorecían aparentemente a las comunidades indígenas, ¿ya? Las comunidades indígenas han estado inferiorizadas y maltratadas por el gamonal, ¿no es cierto? Y Leguía apareció brindándoles su apoyo, ¿bien? Ya los va a dominar, el gamonal, vamos a hacer que el gamonal pierda, ¿no?, sus privilegios frente a las comunidades campesinas. Eso es algo bastante bueno, ¿no? Es algo bastante interesante, ¿ya?, que Leguía está generando. Pero ojo, darles el reconocimiento a esas comunidades indígenas no es otorgarles sus derechos de igualdad. Leguía no les está otorgando sus derechos de igualdad, simplemente está reconociéndolos como parte del Estado. Bien, eso no significa derechos de igualdad. Eso no significa derechos ciudadanos. Simplemente un reconocimiento. Bien, ya no vas a ser protegido supuestamente por el gamonal. Ahora como indígena vas a estar protegido bajo el manto de protección del Estado. ¿Ya? Eso no cambia la situación de los indígenas. Bien, antes te explotaba el gamonal, ahora te va a explotar ¿quién? ¿Quién va a tener la dirigencia de esos grupos indígenas? Ya no solamente el gamonal, ahora la va a tener ¿quién? Con esta ley les estás diciendo a los indígenas, exacto, Sharon, que ahora el Estado es el que va a velar por estas comunidades. ¿Y eso es algo bueno? ¿Es algo positivo? Es algo negativo de cierta manera, porque el Estado todavía no reconoce la independencia de estas poblaciones y todavía considera que son como menores de edad que no pueden velar por sí mismos, ¿no? Y que no pueden ser considerados ciudadanos. Entonces el Estado, así como hacía el gamonal, va a aprovechar esa situación para hacer con estas comunidades lo que ellos quieran. El Estado va a comenzar a utilizar a estas poblaciones para su beneficio, ¿bien? Así también va a ser con los obreros, ¿ya? Miren ustedes aquí, ¿ya? En este punto. La relación de Leguía con los movimientos obreros, universitarios e incluso indígenas se va a ir deteriorando,
¿ya? A medida que estos empiecen a ser críticos de los deseos reeleccionistas de Leguía y también de sus verdaderas intenciones, ¿ya? Leguía necesita hacer muchas obras públicas. Leguía va haciendo obras públicas todo el tiempo, ¿ya? ¿Por qué hace obras públicas Leguía? Porque necesita, ¿no? Que la población vea que está realizando algo bueno para el país, algo moderno. Y además esa obra pública también, ¿no? Es como una manifestación de crecimiento del país, de la ciudad, ¿ya? Modernizarla. Pero también puede ser utilizada como propaganda política, ¿bien? Así por eso los alcaldes y los gobernantes van poniendo sus nombres en cualquier obra pública que hagan, ¿no? Que no las hacen ellos, las hacen las poblaciones con sus impuestos, pero ellos asumen que ellos lo hacen, ¿no? Y lo utilizan como propaganda política. Otra cosa para lo cual sirve una obra pública es para la corrupción, ¿no? Voy tapando malversación de fondos a través de obras públicas, ¿bien? De esta manera Leguía, ¿no? Y sus allegados, su gente cercana, puede tapar muchos movimientos de malversación de fondos, ¿ya? Otra cosa que necesitas para la obra pública, ¿qué necesitas para realizar esa obra pública? Mano de obra barata, ¿ya? Mano de obra barata. ¿De dónde va a sacar esto? De una ley llamada Ley de Conscripción Vial. Acá la estoy poniendo en el PPT. Mano de obra barata mediante una ley que creo que se llamó la Ley de Conscripción Vial, ¿ya? Esa ley de conscripción vial iba a ser una ley que obligaba a todos los hombres, seas de clase alta, media, baja, a todos los hombres, a participar de una obra pública durante 2 semanas aproximadamente, ¿ya? Tenías que dar tu fuerza de trabajo, ¿no? A la obra pública, ¿ya? Sea tu condición, cualquiera que sea tu condición, ¿bien? Pero también le daba la oportunidad a esa ley que todo aquel que no quería participar de esa ley podía pagar para no participar, ¿bien? Entonces tú pagabas la multa y no ibas a ejercer esa ley, ¿bien? ¿Quiénes no tienen plata para poder decir no puedo, pago y no voy? Normalmente los obreros y las poblaciones indígenas, las poblaciones pobres, ¿ya? Ellos nuevamente se vieron sumidos en la explotación de una ley de conscripción vial instalada por Leguía. Entonces, mucho de esto de la situación de la inclusión fue más bien una situación manipulada por Leguía, porque no va a tardar mucho en nuevamente a ejercer la explotación de muchas poblaciones, ¿ya? Entonces, como bien decía Charon, ahora ya no estos indígenas y poblaciones obreras y pobres ya no van a ser explotados por la aristocracia o por los supramonales, sino ahora por el Estado. ¿Bien? Y eso levanta muchas críticas a Leguía. Leguía va a comenzar a ganar muchos enemigos políticos y muchos enemigos también dentro del país. Los universitarios ya no creen en él, ¿no? Sienten que los ha engañado, ¿no? Al unirse a una institución como la Iglesia, muy conservadora, cuando él les prometió libertad de pensamiento, ¿no? Los obreros, ¿no? Y los grupos indígenas, las poblaciones pobres, se han sentido engañadas también por Leguía, porque Leguía, ¿no? Ahora ha creado esta ley de construcción vial que los obliga a trabajar para el Estado, ¿ya? Nuevamente caen en la explotación, ¿bien? La oligarquía, la aristocracia, ¿no? La aristocracia también es una enemiga, ¿no? De Leguía. ¿Por qué? Porque Leguía los ha desplazado con el golpe de Estado del poder político, ¿no? Entonces, como ustedes ven, Leguía a lo largo de sus 11 años ha venido ganando muchos enemigos y también, ¿no? Ha generado mucho clientelismo, mucha manipulación del poder, ¿no? Muchos negocios ilícitos, ilegales, ¿no? Utilizando al Estado. Por lo tanto, va a haber un momento, ¿no? En donde comience a gestionarse grandes movilizaciones sociales, ¿no? La población sale a marchar a las calles, ¿no? Hay huelgas, manifestaciones, ¿no? Que Leguía no puede muchas veces controlar y hasta incluso los mismos militares han comenzado a levantarse contra Leguía, ¿no? Aquellos quienes lo apoyaron en algún momento, ahora ya no lo quieren apoyar más, ¿bien? Los militares, ¿no? Tienen otras opciones. Los militares van a comenzar a buscar otras alternativas de alianzas. Ya no soportan más el autoritarismo de Leguía, que ha tomado en algún momento el poder a la fuerza y se ha impuesto
los demás, incluso sobre aquellos que lo apoyaron en algún momento, ¿no? Los militares se sienten ofendidos, ¿no? Se sienten como que ya no pueden avanzar más con Leguía, ya no tienen más opciones, y los militares se van a buscar formar alianzas con otras agrupaciones opositoras a Leguía. ¿Quiénes tienen un interés muy fuerte en sacar a Leguía del poder? La aristocracia. La aristocracia quiere volver a tener esos privilegios que tenían antes de que llegue Leguía. Y la única opción que tiene la aristocracia de poder desplazar a Leguía es dando un golpe de Estado. No lo pueden hacer ellos, ¿ya? Los aristócratas son, como ustedes han visto, de supuestos refinamientos o supuestas formas decentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, ellos no pueden tomar el poder a la fuerza, ¿no? Sería una cosa muy burda para ellos. Por lo tanto, se unen a los militares para que los militares puedan realizar el golpe de Estado, ¿no? Y ellos apoyarlos. Una alianza clientelista nuevamente, ¿no? Es la que se está formando para sacar a Leguía del poder, ¿ya? Pero hay algo adicional que ayuda a la oligarquía y a los militares a poder sacar a Leguía. La situación de inestabilidad que se vive en el país. No solamente en el país, sino en el mundo, ¿ya? En el mundo se han comenzado a generar transformaciones económicas muy difíciles. A partir de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? El mundo no ha podido establecerse nuevamente. El único país que ha sacado provecho de ello parece ser que es Estados Unidos, ¿bien? Y ha vivido sus locos años 20 en los Estados Unidos, ¿no? Años 20 que han sido de progreso, supuesto progreso, mucha inversión, ¿no? Nexos, alianzas con países como los nuestros, ¿ya? Pero Estados Unidos ha comenzado a generar un déficit. Los empresarios norteamericanos han invertido mucho en negocios fuera de Estados Unidos y en el mismo Estados Unidos. La situación se generó en los años 20 en Estados Unidos de mucha esperanza en el progreso, pero también de mucho descontrol. Bien, aparecen los préstamos, los créditos. Podías comprar o sacar artículos, ¿no? Artefactos, artículos para tu casa, para tu hogar, para tu vida, a través de créditos, ¿ya? Los bancos te prestan dinero fácilmente, las tiendas aceptan que te lleves productos y los pagues después, ¿ya? Todo esto ha generado un gran consumo, sí, una gran alternativa de consumo, pero también, ¿no? Un desequilibrio económico, porque la gente comienza a endeudarse y va a haber un momento en que no va a poder pagar porque no tiene suficientes ingresos, ¿ya? Y esta situación genera una crisis fuerte entre las poblaciones y los empresarios norteamericanos. Además de eso, hay que ver también que Europa, que era el máximo comprador de los Estados Unidos, ya no ha podido restablecerse, no puede restablecerse de un día para otro. Por lo tanto, el principal comprador, que eran los europeos, no han podido comprar o invertir en Estados Unidos como habían pensado, ¿no? Después de la guerra. Por lo tanto, en Estados Unidos se va generando por esos factores y otros más una situación como de déficit, ¿ya? Los empresarios norteamericanos han ido gastando, han ido invirtiendo más de lo que han recibido durante toda esa década de los años 20 y va a notarse progresivamente hasta llegar a 1929, en donde se produzca la peor crisis del capitalismo hasta ese momento, con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿ya? Los empresarios se declaran en quiebra, no tienen ingresos suficientes, ¿no? Y han invertido más de lo que habían ganado, ¿no? Y eso desequilibra la situación económica en Estados Unidos y de todos los países que dependían de él, incluso el Perú. No se olviden, ¿no? Que Leguía trae al Perú todas estas grandes inversiones norteamericanas, ¿no? Se apoyaba mucho en Estados Unidos para poder avanzar, ¿no? Hasta que Estados Unidos viene, ¿no? A producir esta crisis y arrastra a todos esos países que dependían de él, ¿no? En la crisis también, ¿ya? Y eso va a ser, digamos, una justificación, ¿no? Para para los enemigos de Leguía, ¿no? Los enemigos de Leguía ven en esa situación una gran oportunidad de Leguía del poder. Hay saqueos, ¿no? Hay grandes manifestaciones públicas, hay un desorden absoluto, Leguía es tomado preso y se fomenta el golpe de Estado. Se genera un golpe de Estado en manos de un militar muy joven llamado Luis Miguel Sánchez Cerro, que mueve sus tropas, mueve sus ejércitos, financiado
por la aristocracia, ¿no? La aristocracia que tenía muchos intereses de poder desplazar a Leguía y regresar a manipular la situación política de nuestro país. ¿Bien? ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? ¿Se entendió el gobierno de Leguía? ¿Alguna similitud con la actualidad, con gobiernos actuales, gobiernos presentes? ¿Todo claro? Todavía se permite el clientelismo, todavía es normalizado estas situaciones de clientelismo y autoritarismo político, ¿no? Viven muchas veces en la permanencia de nuestros sistemas políticos, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Mucho cuidado con avalar golpes de Estado, avalar clientelismos, ¿ya? Porque esos son procesos de corrupción y procesos inconstitucionales que terminan finalmente, ¿no? Por dañar la voluntad popular, ¿bien? Muchos de estos gobiernos siempre van a decir, sí, hacemos las cosas en nombre del pueblo, ¿no? Hacemos las cosas en nombre de la nación, pero muchas veces eso termina perjudicando la misma voluntad popular, ¿ya? Así que hay que andar siendo muy críticos con el populismo, siendo muy críticos con el clientelismo, ¿no? Y con toda la corrupción que eso podría generar en nuestro país. ¿Bien? Listo, chicos y chicas, entonces nos vamos a quedar aquí. ¿No? Esto de aquí ya lo hemos ido estudiando a lo largo de la clase, ¿no? La inversión en obras públicas, la protección y reconocimiento de las comunidades indígenas. Una cosa es reconocimiento y otra son derechos de igualdad, ¿ya? Eso sí también, por favor, que quede claro, ¿no? Y la penetración del capital estadounidense que terminó generando más deudas, ¿no? Y procesos corruptos en nuestro país, ¿bien? Entonces, eso es lo que nosotros hemos ido trabajando hoy día, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por su atención, por sus intervenciones, ¿ya? No se olviden que la próxima semana tenemos que vernos, tenemos que reunirnos por la práctica calificada, ¿bien? Y ahí, en ese día, yo les voy a dar todas las indicaciones, tanto para la práctica calificada como para la tarea académica, que ya espero hayan formado sus grupos, ¿bien? Listo, chicos, cuídense mucho. Si no hay más dudas o consultas, ¿no? Damos por terminada la sesión, ¿bien? Muchas gracias, cuídense. Hasta la próxima.